Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos y hermanos, aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones y estamos con el capítulo 8 del libro octavo. Ambos 8 ya saben que es el número de resurrección. Bien, y hoy vamos a ver este capítulo, solo un capítulo, que se titula El propósito de la liberación de Satanás, ya saben, al final del milenio. Satanás, que ha estado encadenado durante 1000 años, pues va a ser soltado y vamos a ver por qué el Señor hace esto, ¿no? Sabiendo que Él va a causar ciertos estragos, ¿por qué el Señor hace esto? Bien, pues vamos allá. Capítulo 8, el propósito de la liberación de Satanás. En Apocalipsis 20, del 7 al 9, leemos: Y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para juntarlos para la guerra. El número de ellos es como la arena de la playa, y subieron sobre la ancha llanura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y fuego descendió del cielo y los devoró. La sentencia de Satanás es solo por 1000 años. Satanás no escapa, sino que es liberado, ya que 1000 años de tiempo legal son solo 980 años o 20 ciclos de jubileo. Puede ser que los últimos 20 años sean usados para engañar a las naciones y concluir esta batalla final de la historia de la Tierra. Tiempo legal y tiempo cronológico. Vamos a ver qué es eso y qué diferencia hay entre tiempo legal y tiempo cronológico. Expliqué la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo legal en el capítulo 2 de mi libro Secretos del Tiempo. Ahí lo tienen enlazado y también saben que lo tienen en el blog Tabernáculos. Bueno, enlazados en el vídeo, lógicamente, pues no lo suelo poner en la descripción, pero si buscan el artículo en el blog, ahí lo tienen. Pero además, Secretos del Tiempo es uno de los libros básicos que yo entiendo que son imprescindibles para entender los libros de Stephen Jones, porque él usa mucho ese concepto de los ciclos proféticos. Y entonces pues lo tengo destacado en la columna de la derecha de mi blog Tabernáculos, donde si bajan hacia abajo el blog, van bajando la página, pues lo pueden encontrar allí destacado. Y si no, también entre los libros que está más arriba del Dr. Stephen Jones, también destacado allí. Cuando ciertos años se superponen, las leyes del tiempo tratan esos años como tiempo doble. Cada año de jubileo, por ejemplo, es tanto el 50º año del ciclo anterior como el primer año del siguiente ciclo de jubileo. Por lo tanto, un periodo de jubileo son solo 490 años. 7 por 7, 49. Por lo tanto, 10 jubileos pues serían 490 años de tiempo cronológico, pero en realidad serían 500 años de tiempo legal. Además, 120 jubileos son 5.880 años de tiempo cronológico, pero son 6.000 años de tiempo legal. El año 1986-1987 fue, es decir, será aproximadamente septiembre, que es cuando empieza el año espiritual, ¿verdad? Tabernáculos, de septiembre aproximadamente de 1986
hasta la siguiente fiesta de tabernáculos de 1987. Bueno, pues ese año fue el 120 jubileo desde Adán. Según la cronología real era solo el año 5880, pero según el tiempo real eran 6000 años desde Adán. Dios está usando esta maniobra legal para cortar el tiempo por el bien de los elegidos. Mateo 24:22 o Marcos 13:20, pues dicen eso, que acortar el tiempo. Jesús insinuó que la tierra sería destruida si se permitía que el orden mundial actual continuara hasta el año 2106-2107, que son los 6000 años cronológicos reales desde Adán. Así que él ha acortado el tiempo al establecer el principio de tiempo legal. Este principio de las leyes del tiempo se ve más claramente cuando se estudia la cantidad de tiempo que los reyes de Judá gobernaron en Jerusalén. En el capítulo 7 de Secretos del Tiempo mostré cómo Judá fue considerada responsable por 434 años en los que no habían guardado años sabáticos ni jubileos. Su responsabilidad era por 62 años sabáticos y 8 jubileos, y por esta razón Dios los sentenció a 70 años de cautiverio en Babilonia. 62 más 8, 70. Sin embargo, la cronología real de este mismo periodo fue solo de 385 años, porque muchos de esos reyes gobernaron durante algunos años como corregentes con su padre. Cuando dos reyes gobernaban al mismo tiempo, el tiempo de responsabilidad legal se duplicaba durante esos años. Si no fuera por el factor de tiempo legal, la sentencia de Dios hubiera sido excesiva e injusta. Si el factor legal de tiempo juega un papel tan prominente hacia el final de los 6000 años, entonces quizás este mismo principio juegue un papel hacia el final de los 7000 años. Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero es posible que a Satanás se le den 20 años para engañar a Gog y Magog, haciéndoles creer que son lo suficientemente poderosos como para recuperar el control sobre la tierra. Esto también sería tiempo suficiente para planificar y reunir apoyo para la guerra final. Oscuridad exterior. Juan da a entender que las naciones de Gog y Magog liderarán el ataque contra el reino de Cristo. No se dice específicamente si otras naciones unen fuerzas con ellos o no, pero ciertamente son numerosos porque leemos que el número de ellos es como la arena del mar. En otras palabras, durante los 1000 años el reino de Dios no llenará toda la tierra. Aunque Daniel 2:35 dice que el reino, representado como una gran piedra, crecerá hasta convertirse en una gran montaña y finalmente llenará toda la tierra. No puedo encontrar ninguna profecía que dé la proporción precisa que será habitada por el reino de Cristo. De la tierra, proporción precisa de la tierra que será habitada por el reino de Cristo, pero está claro por Apocalipsis 28 que durante los 1000 años completos habrá naciones con poblaciones muy grandes que permanecerán fuera del dominio de Cristo. Estas serán lo que la palabra de Dios dice las tinieblas de afuera, de las que Jesús habló en Mateo 8:12, Mateo 22:13 y Mateo 25:30. En Mateo 8 del 10 al 12 Jesús mencionó las tinieblas de afuera después de comentar sobre la fe del centurión romano. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en nadie de Israel, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien muchos identifican estas tinieblas de afuera con un infierno ardiente, en realidad es la parte de la tierra que estará fuera del reino.
El reino está lleno de luz, como leemos en Apocalipsis 21-25. Ahí no hay tinieblas. Dice así: y de día, porque allí no habrá noche, sus puertas nunca se cerrarán. Entonces las tinieblas de afuera describen el territorio que ocuparán las naciones que no pertenecen al reino y que no quieren que Jesucristo sea su rey, ni quieren adoptar sus leyes justas. Parece que Gog y Magog se presentan como una coalición de naciones que forman esta oscuridad exterior. Aunque se describe como un lugar de llanto y crujir de dientes, no será un pozo de tortura, sino las zonas de opresión y dolor, muy parecido al que vemos hoy en día en muchas partes de la tierra. A lo que vemos hoy en muchas partes de la tierra. Muchos también han malinterpretado el crujir de dientes pensando que es una reacción al dolor. De hecho, apretar los dientes es una señal de ira, como leemos en Job 16:9. Su ira me ha desgarrado y me ha perseguido, me ha rechinado los dientes, mi adversario me mira. Esto muestra que los que son echados a las tinieblas de afuera no se arrepienten y estarán enojados porque se les negará la ciudadanía en el reino. El reino de Dios no da la bienvenida a leyes impías, dioses múltiples, libertad para pecar o lealtad a otros. Es decir, va a haber algunos que todavía, pues no, a pesar de que ven la prosperidad, la paz y durante todo ese periodo de tiempo, pues sin embargo ellos no han querido, pues yo que sé, renunciar a sus dioses o a sus religiones o a ciertas cosas, y entonces pues como no se les concede la ciudadanía del reino y pueden disfrutar, pues supongo que será de las prebendas que tengamos los que podamos habitar en el reino, pues lógicamente ellos van a conservar cierto odio, cierto resquemor en el corazón durante ese tiempo. Y es porque el reino de Dios no va a dar la bienvenida a ningún tipo de leyes impías que no estén sujetas a la palabra de Dios, a dioses múltiples, es decir, a idolatría, libertad para pecar, cometer pecados como los que ahora se han legalizado, como el adulterio, o como el aborto, o como otro tipo de cosas, por mucho que sean legales, o lealtad a otros reyes, que no sean Jesucristo. Bien, avanzamos. El propósito de Satanás. Hace muchos años, mientras estaba en la escuela misionera, le pregunté a mi maestro por qué Dios liberaría a Satanás al final de los 1000 años. Parecía extraño que Dios hiciera esto, sabiendo que solo causaría estragos y provocaría la guerra mundial. Su explicación fue que los niños que nacieron durante los 1000 años necesitaban ser tentados, así como Satanás nos ha tentado a nosotros antes de su encarcelamiento. Incluso cuando era niño pensé que su explicación era inadecuada, pero como no tenía más información tuve que aceptar eso por el momento. Más adelante en mi vida, a medida que obtuve una mayor comprensión de las Escrituras, llegué a ver que Dios a menudo induce a los hombres y a las naciones a atacar al pueblo de Dios. Los motivos de Dios son bastante claros cuando estudiamos el contexto de tales pasajes. Por ejemplo, en 1 de Reyes 11:9 leemos acerca de la idolatría de Salomón al final de su vida. Ahora bien, el Señor estaba enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces Dios envió a un profeta para decirle que su reino sería dividido, y para cumplir ese juicio sobre Salomón y la monarquía de Judá en general, 1 de Reyes 11:14 dice: entonces el Señor levantó un adversario, la palabra adversario es Satanás en hebreo, a Salomón, Hadad el edomita. Él era de la línea real de Edom. En este caso Hadad fue llamado Hadad o Hadad, como lo quieran. Si la H es muda, pues sería Hadad, si la pronunciamos sería Hadad. Después llamado Satanás, que es la palabra hebrea para adversario. Hay adversarios espirituales y adversarios terrenales, así como hay ángeles, que son mensajeros celestiales, y mensajeros terrenales, que son hombres. En este caso, Dios encontró útil a Hadad
porque como explica el pasaje, el rey David había derrotado a Edom y los había dominado. Segundo de Samuel 8:14. El propio rey Hadad había huido a Egipto, donde encontró el favor del faraón e incluso se casó con la hermana de la reina. Años más tarde regresó del exilio y Salomón perdió el control de Edom. Pero este no fue el único Satanás que Dios levantó contra Salomón, el único adversario que Dios levantó contra Salomón. Primero de Reyes 11, del 23 al 25 dice: Dios también le levantó otro adversario, es decir, otro Satanás, Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Así que fue adversario, es decir, Satanás de Israel todos los días de Salomón, junto con el mal que hizo Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Hay otros pasajes donde Dios levantó un Satanás para ejecutar juicio sobre Israel o sobre otras naciones. Sin embargo, Dios no hace esto sin causa u ocasión legal. Siempre se hace de acuerdo con su ley. Juicio divino sobre los filisteos. Durante el tiempo en que los filisteos gobernaron sobre Israel, Dios consideró adecuado traer un cierto nivel de juicio sobre los filisteos. No se nos dice específicamente qué hicieron los filisteos para justificar esto, ya que Dios los había levantado para juzgar la propia violación del pacto por parte de Israel. Jueces 13:1. No obstante, Dios levantó a Sansón para juzgar tanto a los israelitas como a los filisteos. En Jueces 14 leemos cómo Sansón se había hecho amigo de los filisteos e incluso quería casarse con una de las jóvenes de Timnat, una ciudad filistea. Los padres de Sansón objetaron, por supuesto, pero luego leemos algo extraño en Jueces 14:4. Sin embargo, su padre y su madre no sabían que era el Señor porque buscaba una ocasión contra los filisteos. Cuando Dios trae juicio siempre debe tener una ocasión, es decir, una causa legal para el juicio. Él no puede juzgar por razones arbitrarias, pues esto iría contra su voluntad y hasta contra su propia naturaleza expresada en su ley. Este principio nos muestra por qué Dios suelta a Satanás al final de los 1000 años en Apocalipsis 27. Esencialmente, Dios buscará la ocasión contra Gog y Magog, induciéndolos a atacar al reino de la luz. Esto es lo mismo que hemos estado contando en Apocalipsis, de que Dios busca juicio contra Misterio Babilonia. Y ellos saben que se ha decretado su tiempo, que su tiempo de gobierno ha acabado, y entonces debían liberar al mundo del cautiverio al que lo tienen sometido. Pero como ellos no están dispuestos, no han estado dispuestos, están incumpliendo y se han negado a abandonar el poder, pues el Señor al final de estos 7 años, del 2017 al 2024, que es el periodo, digamos, que el Señor les concede para que se ejecute la sentencia o para que fueran juzgados, pues el Señor con eso, debido a su incumplimiento legal, pues tiene una base, perdón por la redundancia, también legal, para despojarles de todo lo que han robado, de todo lo que se han tenido indebidamente. Si hubieran obedecido, probablemente Dios les hubiese permitido conservarlo, pero como no han obedecido, pues el Señor se lo va a quitar y bueno, hemos oído hablar muchas veces que va a haber una transferencia de riqueza de Babilonia a los santos del Altísimo. Bien, durante 1000 años Gog y Magog permanecerán en paz, pero sus corazones también han permanecido obstinados y enojados. Jesús es el príncipe de la paz y no atacará a Gog y Magog sin una causa legal. El propósito de Dios es que Cristo gobierne el mundo entero, porque Él es el heredero de todas las cosas y todas las cosas deben ser puestas bajo sus pies. Primera de Corintios 15:25. Por lo tanto, Dios suelta a Satanás para que pueda exponer sus corazones y actuar de acuerdo con sus motivos viles. El pueblo de las tinieblas de afuera y los líderes de Gog y Magog albergarán malicia e ira, rechinar de dientes contra Cristo y su reino durante casi 1000 años, pero carecen de un tentador que los induzca a actuar. Satanás es liberado para tentar a Gog y Magog para que actúen en su ira, o sea, para que den rienda suelta a su ira, a fin de que Cristo pueda apoderarse legalmente de las partes restantes de la tierra e incorporarlas a su reino.
De esa manera el reino de la piedra finalmente llenará toda la tierra, como dice Daniel 2:35, así como las aguas cubren el mar, que está profetizado. Entonces ahí sí que realmente todas las naciones de la tierra ya estarán sometidas. Pienso que la mayoría, aunque de las naciones de la tierra van a estar sometidas y se van a ir sometiendo gradualmente al gobierno de Cristo y sus santos, pero algunas se van a resistir hasta el final y al final, pues, lógicamente serán sometidas cuando Satanás les tiente a actuar y a mostrar la maldad de sus corazones. Una vez que él haya tomado el control de toda la tierra, entonces el escenario estará listo para que el gran trono blanco traiga el juicio final, no solo de los vivos, sino también de los muertos. El juicio final, no solo de los vivos, sino también de los muertos. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en el día de hoy. Y en el próximo vídeo pues vamos a tratar el capítulo 9, que es el destino final del diablo. Bueno, pues hasta el próximo día. Entonces los encomiendo a la gracia del Señor y le pido pues que los cuide y los bendiga mucho. Hasta entonces, nos vemos.